Buenos días a todas y a todos. Queremos hacerles una petición a los amigos de los medios. Vamos a hacer una serie de exposiciones. Empezaré yo, seguirá el presidente del PAN, después hablarán un representante de los grupos parlamentarios. Vamos a tratar de ser breves y sí vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas, pero les pedimos encarecidamente que las preguntas en esa ronda sean exclusivamente sobre este tema. Vamos a salir de aquí y después allá afuera en el chacaleo platicamos de lo que quieran. Pero aquí en esta mesa sí les pedimos que hablemos exclusivamente de este tema porque nos parece un tema suficientemente relevante como para dedicarle toda la atención en esta conferencia de prensa. Bueno, parto yo al menos, y creo que mis amigos en esta mesa estarán de acuerdo, de tres premisas. Primera, que la corrupción es el cáncer de México. Segunda, que este gobierno priista está llevando la corrupción a niveles históricos. Está elevando ese cáncer y lo está convirtiendo y lo está poniendo en plena metástasis. Y tercera, que dejarle al PRI y al Verde el manejo, la elaboración de las leyes secundarias en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción sería poner la iglesia en manos de Lutero, por decirlo coloquialmente. En ese sentido, hemos tomado la decisión en el PAN y en el PRD de sumar esfuerzos y de construir un frente común en el tema anticorrupción para que a la hora de la elaboración de estas 7 leyes secundarias que hay que sacar adelante, vayamos juntos y que nuestros grupos parlamentarios trabajen en coordinación entre ellos y con organizaciones de la sociedad civil. Ya saben ustedes, porque ha sido público, que varias de estas organizaciones han estado trabajando con nosotros, lo seguirán haciendo. Ahí está, yo por lo menos he hablado ya con Transparencia Mexicana, con la Red por la Rendición de Cuentas, otros han hablado con IMCO, han hablado con México Evalúa. Hay varias organizaciones, no quiero ser o hacer una lista exhaustiva, sino solamente enunciativa, pero hay varias organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con nosotros y lo seguirán haciendo en este tema. Porque sabemos en el PAN y en el PRD que tenemos que ir de la mano con la sociedad, con la ciudadanía. Tenemos entonces ante nosotros un reto muy grande que es evitar que el PRI y el Verde vuelvan a hacer lo que ya han hecho en otras reformas constitucionales. Apoyan reformas constitucionales importantes, a veces espectaculares, se cuelgan la medalla ante la opinión pública y después a la hora de las leyes secundarias diseñan leyes que acotan, merman o de plano socavan lo que se avanzó a nivel constitucional. Eso es lo que queremos impedir. Lo que queremos hacer en esta alianza, en este frente, que además yo lo digo a título personal, es una muestra de que ahí en donde vamos en alianza electoral, el PAN y el PRD, tenemos temas en común. Este es el tema en común quizás más importante. Pero cierro este paréntesis, digo, en esta alianza lo que queremos, en este frente común, es evitar eso y lograr que se aprueben, que pasen con la presión social, porque vamos a necesitar de la presión social. El PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados y van a estar utilizando todos los recursos que tienen para frenar los avances que nosotros vamos a impulsar. Decía, lograr leyes secundarias
que estén a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que México necesita. Y lo que México necesita es un cambio radical en la materia. Es ir a la raíz del problema, a la raíz del problema de la corrupción, que como digo, es el cáncer de México. Nosotros trataremos, pues, de que esas leyes estén no solamente acompañando y reflejando lo que se plasmó en la Constitución, sino que incluso, de ser posible, lo faciliten y lo catalicen y vayamos todavía más allá de lo logrado. No podemos seguir así. Si el gobierno y el PRI gobierno pretenden acotar, ya vimos cuál fue, recordemos cuál fue su propuesta original, aquella comisión nacional encabezada por el presidente y con, en fin, ya gobernadores. Ya vimos cómo quieren las cosas. No podemos permitir que ahora, aunque disfrazadamente, traten de, insisto, acotar o mermar lo logrado. Tenemos que empujar por ello y para eso sumamos fuerzas en el PAN y en PRD. Yo quiero dejar hasta aquí mi comentario porque no quiero cansarlos y además acordamos que íbamos a ser breves, de manera que le cedo la palabra a mi amigo Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hemos decidido hacer un frente común. Este es un frente común en respuesta a un peligro inminente. Y ese peligro inminente es el intento del PRI y del Partido Verde de achicar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Una vez que conocimos el contenido de la iniciativa presentada por el PRI y por el Verde, encendimos las alarmas, nos pusimos a trabajar y decidimos hacer este frente común con ese objetivo en particular, que las leyes secundarias estén a la altura de la reforma constitucional, y el objetivo de este frente es no permitir que se achique la reforma constitucional. Queremos un sistema anticorrupción robusto que verdaderamente combata la corrupción a fondo. Como ustedes saben, ya se aprobó la reforma constitucional, pero el transitorio es muy claro. No entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, sino hasta que hayan sido aprobadas las leyes secundarias del sistema. En esa etapa estamos ahora mismo. Hemos acordado en este frente común que iremos juntos en las 7 leyes secundarias. Las 7 son indispensables para que funcione el sistema. No una ni dos, necesariamente las 7. Las 5 que se establecen en el transitorio de la reforma constitucional, la reforma al Código Penal para endurecer algunos tipos penales, es decir, la descripción de los delitos, y finalmente la más importante, darle toda la fuerza que se necesita a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Subrayo este último asunto, porque si solamente sacamos adelante lo relativo a sanciones administrativas, vamos a escuchar que un corrupto fue inhabilitado, fue amonestado, pero no va a ir a dar a la cárcel. Lo que queremos en este frente común es una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, con plenas capacidades para integrar las averiguaciones, ejercer acción penal y llevar a los corruptos a donde deben estar, la cárcel, que se apliquen sanciones en materia penal y no solamente en materia administrativa. En este punto en particular, hemos decidido proponer como irreductible una reforma a la ley que hoy está vigente, que es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y en esa ley orgánica dar las más amplias facultades a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, para que entonces sí pueda el Senado de la República proceder al nombramiento de este fiscal que ustedes saben será nombrado por el Senado por mayoría calificada, sin intervención alguna del presidente de la República, porque así lo establece el transitorio de la reforma en materia político-electoral en la reforma constitucional. Finalmente, hemos también acordado que trabajaremos en parlamento abierto, es decir,
En todos los casos, la opinión pública, la prensa, los académicos podrán conocer quién es el autor o la autora de una propuesta. Ejemplo, nosotros sostenemos que la declaración patrimonial, fiscal y de intereses debe ser pública, que cualquier ciudadano debe tener acceso a ellas. Si alguien tiene una propuesta distinta, se debe conocer quién es ese alguien. El Parlamento abierto implica que no surjan documentos anónimos en donde se va modificando, descafeinando el proyecto. Parlamento abierto implica que todas las discusiones se ventilen de manera pública y en todos los casos sea plenamente conocido quién sostiene o quién se opone a cualquiera de los aspectos de la reforma constitucional. Este Frente Común, pues, es un gran acuerdo entre el PRD, el Partido Acción Nacional, nuestros grupos parlamentarios en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Hemos hecho un compromiso, vamos por una reforma a fondo. ¿La reforma será a fondo e integral o simplemente no será? Si el PRI y el Verde quieren achicar la reforma, que les quede claro, no van a contar con nosotros. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Miguel Barbosa. Gracias, honrado con compartir esta conferencia de prensa con los presidentes nacionales del PAN y del PRD, honrado que compartirla con mi compañero coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, de los coordinadores de PAN-PRD en diputados y senadores. Decirles que en el Congreso mexicano, a partir de la legislatura anterior y de los trabajos que corren de esta legislatura, estamos llevando a cabo una verdadera reforma de Estado. Las reformas constitucionales en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción y las leyes secundarias que en ambas materias se están construyendo, la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia, las casi concluidas Ley de Archivos de Datos Personales y hoy los 7 instrumentos que ha fijado el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, como el andamiaje legal de combate a la corrupción, constituyen verdaderamente una reforma del Estado mexicano. No solamente la reforma al Estado mexicano se refiere a una reforma al régimen político, sino se refiere a toda la estructura legal constitucional y de leyes secundarias que tienen que ver con reorientar la función del Estado en beneficio de la sociedad sin el flagelo de la corrupción. De alcanzar los propósitos de las reformas constitucionales, estaríamos ante 2 cambios de paradigma: el paradigma en materia de transparencia y el paradigma en materia de combate a la corrupción. Esa es la importancia que le damos tanto en el PAN como en el PRD al trabajo legislativo que está corriendo. Sabemos que el tiempo ya quedó encima, el plazo constitucional vence el 26-27 de mayo, pero queremos cumplir con ese plazo. Aspirar a que haya leyes buenas no significa a que no puedan construirse en el plazo que tenemos. Estamos en favor de los trabajos para que se tenga esa construcción, pero nunca admitiremos una mala ley, porque es preferible que no haya ley a que haya mala ley. Y parece que del otro lado hay otra premisa al revés: es preferible que no haya ley a que haya buena ley. Es lo que quiero decirles esta mañana y vuelvo a repetir la honra que me provoca estar con los presidentes nacionales. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Fernando Herrera. Muy buenas tardes. Gracias, señores presidentes. Gracias, compañeros legisladores. Estamos trabajando en conferencia prácticamente los senadores y los diputados del PRD y del Partido Acción Nacional, extendiendo la consulta a sectores de la sociedad, porque entendemos perfectamente claro que esta reforma, este conjunto de reformas, no son reformas cosméticas, no deben de ser, así lo hemos platicado, sino reformas de gran calado para atender uno de los grandes problemas que aquejan al país. Hemos dividido ya nuestro trabajo en las cámaras. La Cámara de Diputados, de una manera especial, atenderá las reformas en materia de fiscalización. Están trabajando
de una manera sistemática, progresiva, con un programa perfectamente definido. Habrán de discutir también a la brevedad las diferentes conductas que tendrán que tipificarse en el Código Penal, y los senadores estamos trabajando en otros ordenamientos, con comunicación constante, permanente, porque nos queda perfectamente claro que no se trata de seguir la política del gobierno federal de patear el bote hacia adelante, sino de resolver y resolver bien. No nos presiona ni el tiempo, sino solo la necesidad de establecer y concluir con un buen producto legislativo. Existe disposición y voluntad de ambos grupos parlamentarios. La presencia de nuestros presidentes nacionales nos fortalece, porque como equipo, como sistema que está afrontando estas reformas, tenemos una ruta perfectamente definida y no vamos a hacer pausa alguna hasta en tanto no entreguemos un producto acorde a las demandas de la sociedad. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, senador. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas sobre este tema que hoy nos ocupa, en la cual le vamos a pedir a los demás legisladores que hoy nos acompañan que participen, porque son los que están trabajando y son los especialistas en cada uno de los temas para responder sus preguntas. Adelante. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber, dado que los tiempos están muy apretados, si existe la posibilidad de que se fueran a un periodo o a varios periodos extraordinarios, y si nos pueden detallar un poco más cómo está el mecanismo. Ya señalaron quién va a hacer, qué cámara va a hacer qué, pero a final de cuentas un poco recordarnos cuál es la ruta a partir de este momento. Ustedes van a trabajar de manera conjunta, pero cómo va la ruta del análisis hasta la aprobación para cumplir con la fecha constitucional o la fecha que está establecida. Juan Carlos. Con mucho gusto. Son 7 aspectos. De los primeros 5 que derivan de la parte transitoria de la Carta Magna, en el Senado se van a procesar, primero, el Sistema Nacional Anticorrupción, segundo, la Ley de Responsabilidades, y que tiene una parte de coincidencia muy importante con el 3 de 3 de la sociedad civil, y tercero, la parte del Tribunal, y cuarto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Son los 4 que van a estar de manera directa en el Senado, de la primera parte de los 5. Lo que se refiere a fiscalización, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. En los otros añadidos que tienen que ver con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su parte para que tenga eficacia de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, también estará en el Senado, y muy probablemente la parte del Código Penal estará en la Cámara de Diputados. En otras palabras, de los 7, la Cámara de Diputados tendrá como Cámara de Origen fiscalización y la parte del Código Penal, y el resto en el Senado de la República como Cámara de Origen. Sí, bueno, venimos de hecho llegando de las Comisiones Unidas que se instalaron hoy a las 10 de la mañana, en el cual representantes de la sociedad civil plantearon una propuesta que las comisiones vemos con buenos ojos, que es abrir mesas temáticas, de tal manera que en los temas que ha comentado el senador Romero Hicks, estaremos trabajando senadores de todas las bancadas y representantes de la sociedad civil. ¿Cuál es el propósito? O digamos, contestando a la pregunta, nosotros lo que queremos es garantizar que este periodo tengamos un buen producto legislativo. Yo creo que es indispensable subrayarlo. Nosotros tenemos, digamos, la firme intención, y así es como lo hemos comentado con los presidentes, bueno, con los coordinadores de las bancadas, y obviamente los presidentes de los partidos así lo han señalado, es que cumplamos en tiempo y en forma con lo que establece la Constitución. Sin embargo, el hecho de sacar un buen producto legislativo requiere, en esta dinámica de mesas de trabajo conjunto,
pues que hagamos un examen muy puntual. Hoy se presentó un segundo documento, así le llamaron, segundo documento por parte de las Comisiones Unidas, en las que han querido decir, esto estoy citando directamente al presidente de la Comisión Anticorrupción, a Pablo Escudero, pues que hay una gran aproximación, que hay un gran acercamiento. Podríamos tener el 95% de los temas acordados, pero si el 5% es donde está el deshacer al Sistema Nacional Anticorrupción, el tener una visión regresiva sobre la participación de la Auditoría Superior de la Federación, el darle todo el peso a la Secretaría de la Función Pública, que entre otras son las críticas que hemos hecho públicas y de conocimiento frente al documento, la iniciativa que tiene el PRI y el Partido Verde, pues obviamente no va a haber acuerdo. Ellos van a querer empujar y van a querer utilizar el tiempo en su favor. Entonces, yo reitero lo que acaba de comentar el coordinador Barbosa. Si va a haber una mala ley y en eso va a querer jugar el PRI y el gobierno para acelerar los tiempos, pues obviamente no estaremos de acuerdo. Y cuantos periodos extraordinarios haya que tener, pues obviamente habrá que tenerlos. Sin embargo, el firme compromiso de las bancadas que están aquí presentes es que el 30 de abril tengamos un sistema nacional anticorrupción que sea el mejor que podamos tener para combatir este flagelo. Gracias, buenos días, buenas tardes, perdón. El señor Anaya habla de que se encendieron las alarmas cuando conocieron los temas sobre las leyes secundarias de los que estaba proponiendo el PRI. ¿Cuáles serían los principales, hacia dónde ven ustedes el regreso? El senador Juan Carlos Romero Hicks, perdón, ¿dónde estás, Héctor? Nunca te vi. El senador Juan Carlos Romero Hicks hizo un ejercicio muy profesional, un cuadro comparativo de las iniciativas presentadas hasta el momento, y él tiene absolutamente claros los puntos en los que hay discrepancia, y por eso tiene sustento nuestra acusación de que al menos en esa iniciativa en particular, pues lo que se refleja es un intento de achicar el sistema nacional. Yo le pediría a Juan Carlos Romero Hicks que pudiera enunciar 3 o 4 ejemplos puntuales. En el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos de origen algunos contrastes con la propuesta del PRI Verde y grandes coincidencias con el Partido de la Revolución Democrática y con la sociedad civil. Ejemplo, 1, fortalecer más la participación ciudadana. 2, que se establezcan políticas públicas de combate a la corrupción. 3, que el secretariado sea ejecutivo independiente y que realmente pueda tener eficacia. Así como también el que haya plataformas digitales con toda la información que sea pública para que podamos tener subsistemas de información en donde sepamos quiénes son los servidores públicos que están en falta, que han sido sancionados, de otra serie de características, y que la presidencia del comité en realidad pueda rotar o pueda tener una perspectiva más amplia. Es un ejemplo de la parte del Sistema Nacional Anticorrupción. En la parte de responsabilidades tenemos preocupaciones que tienen que ver con el hecho de que se incluya a todos los funcionarios. Por ejemplo, no quieren incluir a los consejeros de las empresas del Estado, como es el caso de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Queremos que se haga el máximo de publicidad de declaraciones sin acotaciones de referencia a la ley de transparencia, sino que vayamos mucho más allá, así como también que se abra el catálogo de conductas, y queremos que se haga una revisión a fondo en el caso del Código Penal Federal. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Especializado, también tenemos algunas diferencias sobre la estructura del diseño institucional a este respecto. Son muchos detalles que no alcanzaríamos una sola respuesta a enunciar. Quiero destacar que en las mesas de trabajo que se están proponiendo, como señaló don Armando Ríos Peters, se están proponiendo 5 temas genéricos, y lo que queremos es que en cada una de las mesas existan senadores de los grupos parlamentarios, lo cual es un reto, porque somos 31 senadores que vamos a estar dictaminando todo esto, y los miembros de la propia sociedad civil organizada. Y a este respecto, en cada una estamos incorporando a los principales proponentes. No quiero excluir a alguien, pero por ejemplo, en la parte del sistema, en Acción Nacional, la proponente principal es Laura Rojas. En la parte de responsabilidades es Marcela Torres. En la parte del tribunal
está Pilar Ortega. En la parte de fiscalización, la parte nuestra está principalmente ubicada en la Cámara de Diputados, y en la parte de la Administración Pública Federal está Laura Rojas. Junto con esto, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, nosotros tenemos a Ernesto Rufo, que de manera transversal va a estar viendo el tema de participación ciudadana. Perdón que aluda a la parte de Acción Nacional, pero es la que mejor conozco. Estamos pasando de 4 propuestas a una propuesta hacia nosotros. Y el ejercicio que hemos hecho con el PRD y con la sociedad civil es partir de las 4 iniciativas para poder dónde están las coincidencias, las diferencias y las propuestas alternativas para poder tener mejores condiciones. Aquí en esto, evidentemente, hay un trabajo de mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, nosotros desde el 26 de agosto del año pasado entregamos las primeras propuestas para legislar. El último miércoles de la Comisión Permanente hicimos la entrega de las iniciativas. El PRI llegó 5 meses después, y ahora casi a 6 meses después apenas estamos empezando el proceso de dictaminación. Entonces, en esto, lo que no quisiéramos nosotros es ya empezar a hablar de iniciativa de un partido o de otro, sino de construcción de algo mejor para México, y en esto hemos aprendido todos unos de otros. Señor Robledo. Sí, muchas gracias. Para ampliar de algunas de las coincidencias de ese documento con los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, hay 2 de fondo que creo que es importante destacar, además de los que ya mencionó el senador Romero Hicks. Uno es que la presidencia del sistema recaiga en el coordinador del Comité de Participación Ciudadana, que sea él quien presida el Sistema Nacional Anticorrupción. Y en ese sentido, pues es fundamental que este coordinador del comité tenga un nombramiento a partir de un procedimiento pues transparente y ciudadanizado, abierto, para que sea pues una persona que no tenga grados de independencia muy altos. Sobre la duración del encargo también hay una preocupación. Nosotros hemos planteado desde el principio que la duración de ese encargo sea de 7 años y no de 4 años con reelección como lo ha planteado el PRI Verde y el gobierno, es decir, no darle un incentivo para la alineación en su trabajo, sino que sea alguien con total independencia. En el tema de equidad y género, pues incluir el principio de equidad en la integración del comité. Y en la parte de responsabilidades, algo muy importante, que es este planteamiento que está en el segundo documento, que mantiene, por un lado, la presentación de las declaraciones del 3 de 3, fiscal, de intereses y la declaración patrimonial, con potestad de los funcionarios para hacerla pública o no. Y segundo, y algo muy importante también, darle a las autoridades encargadas de recibir esos documentos, pues la obligación de hacer verificaciones de la veracidad de su contenido. De otra manera, pues puede caerse en 3 de 3 piratas, por así decirlo, en donde simplemente se haga el procedimiento, pero sin una verificación y, por supuesto, sin sanciones a quien falsea información, pues entonces el ejercicio también queda de alguna manera, pues, totalmente estéril. Solo para mencionar y ampliar lo que ya comentó el senador Romero Hicks, de los puntos donde hay coincidencia entre PRD y PAN y no están reflejados en este segundo documento de trabajo. A ver, si me permite nada más un agregado en esta pregunta del financiero. A ver, el propósito de la posición oficial es mantener el control del Sistema Nacional Anticorrupción a través de la Secretaría de Control Interna, que es lo que hoy se llama Secretaría de la Función Pública. De acuerdo a la reforma constitucional, bueno, fue una posición que no pudo romperse porque la posición del PAN y del PRD era eliminar la existencia de la Secretaría de la Función Pública. Ya no hay razón. En ningún país del mundo la Contraloría Interna se conduce por un órgano que forma parte del gabinete del gobierno o de uno de los 3 poderes, el Poder Ejecutivo. Entonces, hoy la pretensión es mantener el control del Sistema Nacional Anticorrupción a través de atribuciones extendidas a la llamada Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo a la reforma constitucional, cada ente público debe tener un órgano de control, cada ente público. Y todos esos órganos de control de los entes públicos, de acuerdo a la pretensión, deben de estar controladas por la Secretaría de Control Interno. Eso es regresivo, eso es inadmisible, eso es volver a tener nuevamente una supersecretaría ahora de control interna, es ver a Virgilio Andrade de supercontralor, superconductor del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Querían el fondo del fondo? Ese es. Sí, buenas tardes. Le quisiera preguntar a los senadores Herrera y Barbosa, ¿qué es lo que van a plantear en torno a esta fiscalía, a la modificación de la ley orgánica de la PGR? Porque entiendo que el jueves, en la reunión que tuvieron con el subsecretario Felipe Solís y con el senador Gamboa, allí el PRI aceptó que se revisara. ¿Pero qué es lo que están planteando? Porque el proyecto que había es para que fuera un cargo transaccional de unos 9 años. Si van a plantear que se modifique, y también decía el senador Herrera que es un tema irreductible. Quisiera que nos precisaran si el tema de anticorrupción no sale, esto atoraría otros temas que están también en proceso, en discusión en comisiones, como es el mando único, como es el paquete de justicia, si nos puedan precisar. Gracias. Me están aquí cediendo el honor de hacer un esfuerzo por contestar esta pregunta. Voy a intentar ser muy claro porque esto me parece que es el punto nodal de la discusión y es técnicamente complejo. Por favor, si no lo soy, háganmelo ver. Como ustedes saben, con la legislación vigente hay 2 fiscalías especializadas. La FEPADE, que es la especializada en delitos electorales, y la segunda es la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. ¿Con fundamento en qué norma se nombra a los titulares de estas fiscalías? El fundamento es la propia Constitución. Cuando se hizo la reforma político-electoral, se estableció en un transitorio cómo iban a ser nombrados estos titulares. Por eso recordarán ustedes, cuando se nombró a Santiago Nieto titular de la FEPADE, ya no intervino ni la Presidencia de la República ni la propia Procuraduría General de la República. El propio Senado emitió una convocatoria y designó por 2/3 partes al titular. Está pendiente que se haga lo mismo, pero ahora para nombrar al titular de la otra fiscalía, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Hasta ahí no estamos proponiendo ninguna modificación. Estamos proponiendo que sea el Senado, con base en ese transitorio, quien nombre a este fiscal y que lo haga sin intervención alguna del Poder Ejecutivo. Esa es la primera parte de la respuesta. Para la segunda, doy un brevísimo diagnóstico y después contesto la pregunta. ¿Cuál es el problema actual? Que en la actualidad, como está la ley orgánica de la PGR, que es la ley vigente que rige el actuar de estos fiscales especiales, teóricamente tienen autonomía porque pueden ejercer acción penal, pero en los hechos no cuentan ni con los recursos humanos ni con los recursos materiales necesarios para poder hacer una investigación a fondo, integrar lo que se conoce como averiguación previa. ¿A qué me refiero cuando hablo de recursos humanos y materiales? Pues personal, policías, investigadores, peritos, abogados. Lo que estamos proponiendo es, pues, una reforma a la ley orgánica de la PGR para que una vez que esté nombrado este fiscal especial, tengamos la certeza de que no solo tiene la facultad para integrar la averiguación, sino que cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para poderla integrar a cabalidad y entonces sí ejercer la acción penal y que un juez en materia penal dicte la sentencia condenando a quien haya cometido el acto de corrupción. Ahora, la tercera parte de la respuesta, y es lo que aquí es donde puede sonar un poco enredado el asunto. ¿Por qué la reforma es a la ley orgánica de PGR y no a la ley orgánica de la Fiscalía General? Porque la ley orgánica de la Fiscalía General aún no existe.
Hay una minuta que viene de la Cámara de Diputados, llegó ya al Senado, pero no ha sido aprobada, de tal manera que hoy no es la ley vigente. La ley vigente sigue siendo la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Si nos metiéramos a tratar de sacar la ley de la Fiscalía en este periodo tan breve de tiempo que ha expuesto el senador Armando Ríos Peter, correríamos el riesgo de no concluir el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso hemos acordado ir en estas dos etapas: modificar ley orgánica de PGR, ¿para qué? Para darle facultades y recursos humanos y materiales a la Fiscalía, y segundo, que entonces sí el Senado pueda proceder al nombramiento de ese fiscal especial. Espero haber sido claro. ¿Qué diga Fernando? Haremos todo lo posible porque eso pudiera ocurrir. Evidentemente, tiene que ser producto de una convocatoria pública donde los profesionistas, los profesionales que reúnan las características que se estén pidiendo, acudan a las comisiones correspondientes, a los grupos parlamentarios. Difícilmente podrá ser en este periodo, pero trazaremos la ruta crítica de manera conjunta, lo plantearemos en la Junta de Coordinación Política, y la idea es que a la brevedad, una vez que estén los nombramientos, poder hacer la convocatoria que termine con la definición de un fiscal anticorrupción. A ver, quisiera, si me permiten, déjame adelante, senador. Para que cierre yo esta parte, por lo que al grupo parlamentario del PRD en el Senado corresponde. Efectivamente, hemos acordado con los presidentes nacionales, con los grupos parlamentarios del PAN en senadores y diputados, esta parte que acaba de explicar de manera muy esquemática el presidente Anaya, y decirles que para nosotros es determinante que haya un fiscal anticorrupción con dientes, con facultades, para poder ejercer sus atribuciones, un fiscal autónomo, independiente, y que en la designación que el Senado realice, prevalezca una visión de Estado, no una visión ni de gobierno ni de partidos. Así lo hemos acordado en un compromiso de caballeros, de damas y de políticos profesionales. Gracias. Sí, en el mismo sentido, solo para enfatizar esto, es vital, además de hacer buenas leyes, es vital que los fiscales, todos los fiscales que deben ser autónomos, lo sean realmente, y que no tengan, ya estoy hablando de personas, no de leyes, estoy hablando de los nombramientos, que no tengan vínculos, antecedentes, algún tipo de compromiso con partidos políticos o con el gobierno, y que realmente sean, y estoy hablando aquí de todos, de los tres, por lo menos, fiscales que estamos, de los que estamos hablando, que sean personas que no tengan vinculaciones estructurales, ni membresías, ni partidarios, es decir, ni afiliaciones partidarias, ni militancias, con ningún partido político. Si hacemos una buena ley, pero ponemos un mal fiscal, creo que le vamos a dar el traste al asunto. Gracias. Sí, buenas tardes, para que me localicen. Sí, como he escuchado por aquí, si con estas leyes secundarias se puede romper el paradigma de la rendición de cuentas y de la corrupción, entonces estaríamos contemplando por primera vez que en un futuro se pudiera llevar a un juicio político real a un presidente, a un gobernador, a un senador, a un diputado, etcétera, o a todos los que tengan fuero, verlos en la cárcel. ¿Los votos del PRI y del Verde y de algún otro aliado les podría dar allí para que ellos aprobaran estas leyes? Sería la otra pregunta. La otra sería, ¿el PRI puede mandar a la congeladora esta ley? Y finalmente, si este frente que están ahora, parece ser histórico, formando también podría ser, eso las dejo a los dos líderes, una frente para elecciones, una frente electoral. Muchas gracias por tu pregunta. Como bien saben, son carriles distintos. El Sistema Nacional Anticorrupción que proponemos es completo, es integral
y es para que funcione. Por eso incluye ya en su momento el nombramiento del mismo fiscal. Pero es un carril completamente distinto, un juicio político. Ustedes saben que ya hay un acuerdo en lo económico de los coordinadores de las fracciones políticas en San Lázaro para la subcomisión de examen previo, que será integrada de manera equilibrada y proporcional respecto del peso de cada fracción parlamentaria. Y esto comenzará a avanzar ya esta semana, pero es un carril absolutamente distinto y por nuestra parte ya estamos listos los diputados federales, los 3 proyectos que nos corresponden, estaremos buscando dar productos al país ya la siguiente semana en aprobación en el Pleno. Ya hay los acuerdos, ya las comisiones han avanzado, ya hay proyectos de dictamen y estamos buscando que podamos concurrir todas las fuerzas políticas. Por ello es que no lo procesamos esta semana y lo estaremos presentando para la próxima, para que llegue esto al Senado de la República y lo puedan procesar ya como minuta, buscando que en este trabajo bicameral logremos ir consensando y no se tengan que hacer mayores modificaciones. Entonces, en carriles distintos, pero atendiendo ambos temas. Muchas gracias. Bueno, en principio una primera apreciación que me parece prudente recalcarla. Estamos ante un fenómeno muy importante en la vida nacional que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Hemos recibido cuando menos 2 iniciativas en la Cámara de Diputados que surgen de la participación de la sociedad civil y esta incursión que ahora haremos conjuntamente PAN, PRD y sociedad civil refuerza esa consideración fundamental, central de la participación de la sociedad civil aliada con los sectores democráticos. Este es un asunto que tengo que subrayar porque me parece que es la apertura a una nueva visión en la participación de la sociedad civil con relación a los partidos. Por otra parte, quisiera aclarar también que los frentes que ahora, o el frente que ahora estamos abriendo no tiene nada que ver con lo electoral. Ese es un asunto que no podemos abordar en este momento. Y finalmente una cuestión que me parece trascendente también, la Cámara de Diputados tiene que ver fundamentalmente, es parte de su razón de ser, con los aspectos de fiscalización. Nosotros vamos a trabajar muy fuertemente sobre este tema. Tenemos ya algunos documentos sobre el particular y desde luego que parte de nuestras atribuciones consisten precisamente en reforzar lo relativo a la fiscalización, que es un tema en el cual ya estamos trabajando, insisto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, sin duda alguna esa es una de las preguntas que hoy los ciudadanos y las ciudadanas se hacen, es queremos un sistema nacional anticorrupción que tenga una visión de Estado, no sesgos de carácter partidista. Creo que eso lo han reiterado en repetidas ocasiones quienes han dado respuesta a estos planteamientos. El sistema como está requiere que cada una de las piezas funcione, por eso el debate que ya tenemos instalado donde las iniciativas del PRI o la iniciativa del PRI, que en cierto sentido representa al gobierno en turno, pues limita mucho de lo que la Constitución ya dice. Si queremos tener una visión de Estado, el sistema como está tiene que tener dientes en la Fiscalía Anticorrupción. Hoy no podríamos entender lo que está pasando en Brasil o no podríamos entender lo que pasó en Guatemala, donde está directamente haciéndose investigaciones a presidentes de la República, o se hicieron en el caso de Guatemala, si no se si no se tuvieran estas fiscalías plenamente autónomas y con dientes. Sin embargo, hay un tema, y es creo que pertinente contestarlo así, en este bloque que se está construyendo. Algo que aceleraría mucho más el proceso es que podamos avanzar en quitarle el fuero al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los gobernadores, porque esto permitiría que el trámite fuera mucho más rápido. Si vemos después de los escándalos de los documentos de Panamá, de los Panama Papers, simplemente en Islandia o en Ucrania los primeros ministros han tenido que dimitir porque hay una incidencia de la ciudadanía, porque hay todo un esquema, digamos, de movilización y de clamor social, pero también porque las propias instituciones llevan a que las figuras del más alto nivel puedan ser removidas en lo inmediato. Queremos un sistema que pueda
si es que se comprueban actividades ilícitas desde el presidente de la República hasta el más humilde, por así decirlo, de los municipios, el presidente municipal, que logre ir hasta las últimas consecuencias. Si es necesario ir a la cárcel a autoridades de este tipo, que esto ocurra. Esto lo permite el sistema, pero una figura que ayudaría mucho es que quitemos el fuero desde el presidente hasta los presidentes municipales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quisiera preguntarles si entre ustedes, el PAN y el PRD, ya hay un consenso total al 100% de todo el contenido del sistema anticorrupción, o hay algún punto que todavía pues no estén del todo conformes entre lo que propone un partido y lo que propone el otro. Y también preguntarles, en torno a la ley para crear la Fiscalía General de la República, entiendo por lo que comentaban hace un momento que entonces este punto pues va a quedar congelado, no va a avanzar por lo menos en este momento. ¿No era una parte también toral que se había manejado como parte del sistema anticorrupción? Gracias, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sí hay un consenso total en el tema de combate a la corrupción. Ese es justamente el mensaje que hemos querido dar desde hace unas semanas, los dos grupos parlamentarios del PAN y del PRD, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y más allá de nosotros, con los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Estamos en un acuerdo no solo político, sino también en un acuerdo técnico. Ya han explicado nuestra propuesta en las mesas de trabajo, que han sido ya aceptadas por los presidentes de las comisiones hace un momento. Quisiera también ahondar en lo que acaba de comentar el senador Armando Ríos Peter sobre el tema del fuero. Ciertamente es un tema que no pudimos lograr cuando discutimos la reforma constitucional en esta materia. Proponíamos que se eliminara el fuero desde la Constitución, no se logró, y vamos a seguir insistiendo, por supuesto. Sin embargo, en las propuestas que hemos presentado, al poner el plazo, se me olvidó el término jurídico, pero la vigencia, digamos, de los delitos para ser investigados y procesados en 7 años, ¿cómo se llama? Prescripción, muchas gracias. Prescripción de tanto de los hechos de corrupción, esto es para hechos de corrupción, exactamente, la prescripción no podrá ser menor a 7 años. Esto quiere decir que funciona, nuestra propuesta funciona porque una vez terminado el encargo de un presidente de la República, de un gobernador, de un senador, etcétera, aún después podrá ser investigado y en su caso sancionado por hechos de corrupción. Entonces es así como lo estamos solucionando esta parte que planteaban. Y sobre la segunda parte, Néstor, no es que la Fiscalía General no sea importante. Recuerden ustedes que hay 2 fiscalías especializadas. A la general le corresponden todos los delitos, excepto los que les corresponden a las especializadas, que son los electorales para la FEPADE y los relacionados con hechos de corrupción, a la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción. En esta propuesta nos estamos concentrando solamente en la Fiscalía que se refiere a delitos relacionados con hechos de corrupción. No significa que el tema de la Fiscalía General no sea importante, pero no es materia del tema de combate a la corrupción. Gracias, buenas tardes. Presidenta Anaya, preguntarle, después de la explicación que dio sobre el tema de la Fiscalía Anticorrupción, ¿esto quiere decir que no se activa el transitorio para que Arely Gómez pudiera quedarse por un periodo de 9 años? Porque entiendo que esa es la propuesta que ha hecho el PRI para aceptar, o sea, sería el canje, ¿no? Aceptar que se incluya en el paquete de discusión anticorrupción el tema de fiscalización, pero que entonces quien se convierta en la primera fiscal general de la Nación sea Arely Gómez. Esa para el presidente Anaya. A los coordinadores del PAN y el PRD en el Senado, preguntarles si la importancia de este paquete anticorrupción es tal que estarían dispuestos a condicionar el resto de las reformas que están procesándose a que se apruebe esta reforma. Es decir, si el paquete anticorrupción podría atorar el resto de los temas como mando policíaco, desaparición forzada, tortura, todos los pendientes que tienen. A los 2 presidentes de los partidos quisiera preguntarles qué le pedirían al presidente Peña Nieto, porque finalmente en una estructura lineal como la que se maneja el PRI, supongo que sus legisladores siguen las instrucciones del Ejecutivo. Entonces, ¿qué le pedirían a él frente a la discusión que están dando en el tema anticorrupción? Y finalmente al coordinador del PAN en la Cámara, preguntarle, diputado,
¿para cuándo podría la Cámara de Diputados emitir el tema de fiscalización? Entiendo que lo plantearon como Cámara de Origen. Si ya tienen avanzado algún documento de trabajo, si ya lo están intercambiando y si cree que sea viable que salga el tema de fiscalización antes del 30 de abril. Gracias. A ver, intento contestar la primera pregunta. No es que no se active, es que son dos cosas que corren por cuerda completamente separada. Tienes razón, Claudia, cuando tú señalas que esa reforma constitucional establece que cuando haya ley orgánica de la Fiscalía, requisito número 1, y requisito número 2, cuando se haga una declaratoria por parte del Congreso de la Unión, entonces sí, quien sea Procurador General de la República pasará a ser fiscal y ocupará el cargo por un periodo prolongado. Esa discusión nada tiene que ver con lo que nosotros estamos planteando. Lo que nosotros estamos planteando es reformar una ley que hoy sí está vigente, que es la Ley Orgánica de la PGR, darle facultades, dientes, se ha dicho aquí de manera metafórica, al fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción, y que el Senado lo nombre de manera directa, sin intervención del Ejecutivo, en base al transitorio de la reforma constitucional. Que en algún momento distinto y en una discusión absolutamente paralela, en algún momento habrá ley orgánica de la Fiscalía y el Senado definirá quién es la o el procurador en turno que se convierte en fiscal. Esa es una discusión completamente distinta. Y segundo, contestando la pregunta, no hemos recibido de manera formal en ningún momento de parte del PRI la solicitud de que esta reforma vaya a cambio de que la actual procuradora se convierta en fiscal. Yo no conozco esa propuesta y lo que me indican es que no ha habido ese planteamiento de manera formal. Dudo mucho que alguien vaya a tener la ocurrencia de hacer una propuesta de esa naturaleza. A ver, eso es lo que me toca a mí. ¿Qué le pediríamos al presidente de la República? Pues que vuelva a realidad su discurso, que su discurso en materia de anticorrupción, en el tema de anticorrupción, se vuelva realidad ahora que estamos en el tema de las leyes secundarias, que realmente su partido esté dispuesto y tenga voluntad política para que las leyes anticorrupción sean acordes a lo alcanzado en la Constitución, que no traten de frenar lo alcanzado o revertirlo, y que se mantenga al margen, que no intervenga después y no pretenda intervenir a la hora de los nombramientos. Ya hemos visto qué ha pasado en otros ámbitos. Hay una intención de restauración del viejo régimen autoritario en marcha, el gobierno federal la tiene en marcha, y eso presupone, es parte fundamental de ese sistema, de ese régimen autoritario, el que el Ejecutivo tenga preeminencia sobre los otros poderes y además que no tenga contrapesos. La autonomía es una palabra clave aquí. Si realmente vamos a combatir la corrupción, tenemos que tener órganos y personas autónomos. Gracias, Claudia, por tu pregunta. Como hace un momento comentamos, Claudia, en la Cámara de Diputados traemos trabajando en conjunto con Senado, PAN, PRD, 3 proyectos respecto de 3 temas: Ley Orgánica de la Administración Pública, el Código Penal y la fiscalización. Ya vamos muy avanzados. El compromiso que hemos hecho con los coordinadores parlamentarios es que para la próxima semana, martes o jueves, estemos aprobando ya en el Pleno la de fiscalización. Ya hay acuerdo en comisión y este solamente pasará a Pleno para su discusión y su aprobación. ¿Qué etapa es en la que vamos? En la construcción de que todas las fuerzas políticas vayamos juntos con este proyecto para que con esa fortaleza pueda llegar de forma inmediata al Senado de la República. Por ello es que estamos de manera acelerada buscando
ser productivos y tratar de tener en tiempo y en forma. Gracias. Para dar contestación a la pregunta de Claudia sobre el sistema policial en el país, si es una condición o requisito avanzar en estas reformas, el hecho de que podamos avanzar también en el Sistema Nacional Anticorrupción, nosotros lo hemos planteado de una manera muy clara desde el principio. Hemos dicho que son dos temas indisolubles que se están analizando de manera paralela. Uno de los grandes problemas de las policías en nuestro país es la terrible corrupción que existe a lo interno de los cuerpos policiales. Y mientras no haya un órgano que prevenga, corrija y sancione, pues difícilmente vamos a poder sanear nuestras policías en todo el país. Por eso los dos temas corren en vías paralelas y creemos que deben dictaminarse a la par para atender el problema de corrupción en las policías y desde luego generar un sistema nacional anticorrupción que sirva para este y muchos otros problemas más. A lo hecho pecho, ¿no? Ya se dijo que si no hay leyes en materia de combate a la corrupción, no habrá el tema de reforma constitucional sobre seguridad pública. A ver, yo quiero decirles que es de verdad muy urgente la reforma constitucional en materia de seguridad pública, solo que nos tardamos mucho y ahora tendrá que ser para otro periodo legislativo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la que en realidad a través de la cual podrán aplicarse las nuevas estrategias, las nuevas políticas públicas, el nuevo esquema. Así es que concentrémonos en las leyes de combate a la corrupción. Eso es lo que hemos dicho nosotros ahora ya de manera conjunta, PAN-PRD en el Senado. Concentrémonos en el tema de combate a la corrupción. Debo decirles que el tema de mando único ya hay un acuerdo, ya lo hay, ya hay un documento final, ya está listo, ¿sí? Donde es un modelo mixto al mando único, ya inclusive anda en manos de ustedes este documento, o si no, Fernando Herrera se los da. Entonces, ya hay un acuerdo. El jueves nos presentaron a los coordinadores una propuesta de dictamen, de reforma, y tuvimos de acuerdo en su contenido. Así es que está cerrado el tema de reforma constitucional en materia de seguridad pública, pero queremos concentrarnos y darle prioridad a las leyes generales y secundarias en materia de combate a la corrupción. No, bueno, esos van a ir saliendo, son parte del periodo que está agotándose y tanto en senadores como en diputados tenemos un sinnúmero de dictámenes que resolver en estas 3 semanas. No, hablamos específicamente ahora del tema de reforma constitucional en materia de combate de seguridad pública. Acá, senadores. Acá al fondo atrás. Buenas tardes. Preguntarles qué avances concretos se tienen para nombrar al fiscal anticorrupción, porque también cabe recordar que al menos desde hace 2 años está atorado este nombramiento, incluso hubo comparecencias de los interesados y escucho a Fernando Herrera que dice que tendría que ser por convocatoria pública, cuando también en el Senado se canceló este tema de convocatoria pública. Estaban explorando hacer una invitación a especialistas para hablar de este tema. En segunda instancia, preguntar, ustedes van por la declaración fiscal de los funcionarios, que no se ha incluido en este documento de trabajo, pero en caso de que se apruebe lo de declaración fiscal, ¿va a ser completa o va a estar mocha? Porque desde en la plataforma 3 de 3 hubo acuerdos de varios legisladores para que se presentaran sus pagos solamente como funcionarios públicos, pero no sus actividades empresariales. Y en tercera instancia, si tienen un tiempo límite
para que pueda hacer este paquete anticorrupción, porque lo mismo pueden ustedes presionar y haber consenso para esta o la próxima semana y que se apruebe el paquete, como lo mismo ustedes pueden salir de esta legislatura y dejar el pendiente. Gracias. Sí. Bueno, sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción, debemos de recordar que la razón básica y fundamental que frenó el proceso es que no había un marco jurídico que le diera oportunidad de desarrollar sus funciones con normalidad, con amplitud y con la visión con la cual se contempló la reforma, en condiciones de independencia, con reales posibilidades de prevenir, de sancionar, de corregir. En fin, no eran las condiciones propicias para nombrar un fiscal en esas condiciones. No se trataba de hacer un nombramiento nada más por llenar dentro de la estructura orgánica un nombre, sino tener un fiscal con verdaderos atributos, con verdaderas posibilidades de desempeñar la función en el esquema que conceptualmente se diseñó. Esa fue la razón. Vamos a ponernos de acuerdo sobre la forma, sobre la manera de hacer una convocatoria para que acudan los profesionistas, las personas que tengan las características que ya aquí hemos señalado, que sea una visión de Estado, que no tengan perfiles partidistas, que no tengan intereses particulares, que no anden buscando quedar bien con los funcionarios en turno para conseguir una chamba después, sino que sean garantes de una conducta de probidad en el servicio público. Sí, la cuestión fiscal. Miren, una declaración fiscal que no incluya todos los ingresos de una persona física, incluidos desde luego los que se perciben a nivel público, los profesionales, las empresariales, etcétera, que no incluya una sola de esas partidas, es una declaración que no tiene ninguna razón de ser, de ponerse en plataforma. Tienen que estar necesariamente todos los ingresos, si no, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de considerar cifras certeras, cifras ciertas. Y sobre el fiscal, solo complementar, queremos un fiscal o una fiscal de hierro, no de papel. Por eso, primero la reforma a la ley orgánica de la PGR, para darle fuerza, para garantizar que tiene todos los elementos necesarios para investigar a los corruptos y poder entonces sí ejercer acción penal y que un juez dicte la sentencia correspondiente que lleve a los corruptos a la cárcel. El orden es ese. Primero la reforma a la ley orgánica e inmediatamente después el nombramiento de la o el fiscal. Permítanme nada más un comentario final porque tiene que ver con varias de las preguntas que se han hecho. La corrupción no es un fenómeno cultural, como dijo el presidente hace tiempo. La corrupción tiene un origen racional, de incentivos perversos, de incentivos que hacen que sea más barato, más práctico, más conveniente evadir o violar la ley que cumplirla. Mientras estén esos incentivos, racionalmente habrá una tendencia, una proclividad a la corrupción. Lo demás es una inercia. Hay una inercia cultural de la corrupción, pero el origen no es cultural. Cuidado con esa diferencia, porque cuando se dice la corrupción es cultural, básicamente lo que nos están diciendo es acostúmbrese porque le vamos a seguir. La corrupción es un fenómeno de incentivos racionales. Cuando las leyes están bien hechas y se ejecutan, y los incentivos son para que no convenga corromperse, para que convenga mantenerse en la legalidad, la gente, la mayoría de la gente va a estar dentro de la legalidad, desde arriba hasta abajo. Lo demás es inercia, no confundamos. Gracias. Ya, por fin. Pero ahora los chacaleos. Chacaleos. Hola, querido. ¿Cómo estás? Oye, querido, no sé si me voy a meter a los chacaleos porque me voy a poner a sacar de una vez, pero, o sea, yo, ustedes sí. No, que vaya David. Dile a David que se desmonte y